Ya, estábamos mirando, hoy día estoy medio gangoso, estoy como que empezando a resfriarme, así que qué lata. Bueno, estábamos mirando esto de ADC SAR o ADC, eran dos temas distintos en realidad, uno es ADC de un bit a la vez, entre ellos está el SAR, y el otro es intercalado en el tiempo. Estábamos mirando el de un bit a la vez, y vimos que se llama ADC cíclico, también se llama ADC algorítmico, pero el cíclico es el tamaño el nombre más correcto para este tipo de ADC. Y la idea es, en cada ciclo de conversión se toma una entrada, se le calcula el valor digital y se procesa el residuo. Se obtiene un residuo y ese residuo se realimenta. Entonces, con varias realimentaciones uno logra finalmente la conversión del número completo. Y después empezamos a mirar estos SAR, creo que llegamos hasta aquí nomás. Sí, bueno, este SAR o ADC de registro de aproximación o aproximaciones sucesivas, Successive Approximation Register. La idea es súper simple, una búsqueda binaria. La idea es, em, a ver, miremoslo aquí en este esquema. Tengo mi entrada y tengo un comparador. Entonces este circuito va a tratar de producir una conjetura respecto de cuánto vale la entrada. Este circuito produce una conjetura. Entonces, para producir una conjetura, parte con algún valor. Por ejemplo, digamos que la FSR va entre más o menos un volt. Entonces, Vin puede valer más o menos un volt. Y esta cosa parte preguntándose si Vin es mayor o es menor que cero. Entonces, supongamos que Vin fuera un poco mayor que cero. Este da positivo y esto a través de una lógica de control y un DAC produce aquí otro valor que ojalá esté más cercano que el anterior o que se vaya acercando de alguna forma. No necesariamente que esté más cercano, pero que se vaya acercando mediante una búsqueda binaria, mediante una especie de búsqueda en un árbol binario. Entonces va a cambiar el valor del DAC para acercarse. Y si me acerco, bien, si me alejo más, eh, hay que devolverse. Entonces lo que va haciendo es una búsqueda binaria. Es binario, entonces parte en la mitad del rango completo y te va acercando por mitades. No, no, siempre se demora el mismo número de pasos, lo cual es raro, ¿ah? Porque sí, pero es que esto nunca da igual. Esto de aquí siempre es diferente. La entrada siempre es diferente. ¿Por qué? Bueno, porque los comparadores siempre se dan a un riel. Entonces, aunque estén igualitos los números en la entrada, cualquier cosa va a hacer que se vaya a un riel. Entonces nunca converge, pero en el número de pasos correcto llega al número de bits correcto. Un ejemplo simple. Piensa un número del 1 al 16, pero no me digas cuál es. Entonces yo te pregunto, ¿es 8? Eh, no, perdón, yo te pregunto, ¿es mayor que 8 o es menor que 8? Entonces ahí tú me dices, es mayor que 8, por ejemplo. Entonces subimos al siguiente, ¿es mayor o es menor que 12? Menor que 12, ¿es mayor o es menor que 10? Entonces uno va aproximándose hasta que llega al final. Entonces se puede lograr una gran exactitud si es que uno usa un comparador muy exacto y necesitamos un buen DAC también. La velocidad de conversión es media a alta, diría yo, a alta. Y el consumo es muy bajo, el área es pequeña y son fáciles de diseñar. Este es el algoritmo, lo que acabo de explicar. Digamos que el full scale range es entre más 8 y menos 8 volts. Entonces yo parto preguntando si es mayor que cero y en realidad esto que está aquí
es la entrada al comparador. Este voltaje es la entrada al comparador. Entonces, digamos que la entrada es 5. Yo parto preguntando si es mayor o menor que 0. ¿Es mayor que 5? Perdón, 5 es mayor que 0, sí. Por lo tanto, este bit me da un 1. Entonces, el siguiente paso, yo a mi entrada diferencial, de alguna forma, le resto FSR medios. Entonces aquí le voy a restar FSR medios. Ahí le resté FSR medios, le resté 8. Entonces 5 menos 8 da menos 3. Ahora pregunto si esta entrada diferencial es mayor o es menor que 0. Es menor que 0. Entonces el siguiente dígito, siguiente bit de salida es 0. Ese bit llena este espacio. Esta es la salida digital. Voy sacando un bit a la vez. Bueno, en el siguiente paso, ¿qué debería hacer? ¿Sumarle o restarle? Ah, sumarle, ¿cierto? Y si aquí le resté FSR medios, ¿qué debería sumarle aquí? FSR cuartos, ¿cierto? Que sería 16 dividido por 4. Le sumo 4. Menos 3 más 4 me da 1. Entonces ahí le sumé más FSR cuartos. Ahí quedé positivo. Si quedé en positivo, entonces el segundo bit vale 1. Quedé pasado para arriba, por lo tanto ahora debería devolverme hacia abajo, ¿cierto? FSR octavo, que sería menos 2. Entonces terminaría en menos 1 aquí. Y el último bit me da 0. Y ahí termina la conversión. Entonces termina dándome 1010. Es el valor digital correspondiente a este nivel dentro de esta FSR. Va sacando un bit por vez. Entonces da lo mismo que tú llegues al final. Siempre tienes que sumarle o restarle algo. Entonces, imagínate que tu entrada fuera, vamos a hacer otro ejemplo. Imagínate que tu entrada fuera exactamente 8. Entonces, tu primer bit va a ser 1, ¿cierto? Y ahí le vas a restar FSR medios. O sea, le va a restar 16 medios, le va a restar 8. Va a caer justo en 0. Pero no va a caer en 0, 0, va a caer en 0 más o 0 menos. Entonces, dependiendo, supongamos que cayó en 0 más, que cayó un poquito más arriba de 0. Entonces el siguiente bit va a ser 1 y este va a restarle em, FSR cuartos, o sea, le va a restar 4. Le va a quedar arribita de menos 4. Y en el siguiente va a darme 0 y voy a sumarle FSR medio. El siguiente va a darme 0 y voy a llegar eventualmente ahí. O sea, llego cerca de aquí, pero no llego exactamente porque, bueno, o sea, podría, matemáticamente se podría, pero no necesariamente. Digamos que aquí en vez de llegar a 0 más, llegué a 0 menos. Entonces, si llego a 0 menos, el siguiente bit habría sido 0. Luego tengo que sumarle FSR cuarto y llegar hasta acá. Ahí quedé en 1, quedé sobre, por lo tanto me da 1. Baja la mitad y este está 1 y baja a otra mitad y llegamos cerca. ¿Te fijas? Y estos dos valores están súper cerca uno del otro. Hay un bit de diferencia entre estos dos. Entonces, funciona. O sea, y necesitas todos los ciclos al final para llegar al valor final. Si la entrada es 8, tú esperarías llegar. En realidad la entrada es. Oh, ¿verdad? Tienes razón. ¿Qué pasó aquí?
Em, a ver, sí, buena pregunta. Si la entrada es 8 y le quito fs de remedio, no, parece que la codificación es distinta aquí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la entrada fuera -8? Entonces esto da 0, esto puede dar 0, 1, 1. Entonces, no sé cómo está codificado esto, no sé cómo resulta la codificación, pero cómo sería algo, por ejemplo, si es que em, para que te dé puro uno, para que te dé puro unos tendrías que tener, claro, sí, es que para que te dé puro uno tienes que tener una codificación, tal vez hay un error en este ejemplo, ¿no? Sí, a ver, me da la impresión de que, de que falta un bit o algo así. Em, a ver, hola. Ti. Voy restando fs remedio. A ver, pensémoslo de otra forma. No, está bien ahí. Pensémoslo de otra forma. Pensémoslo que va entre 0 y 8. Si fuera solo entre 0 y 8 y la entrada es 5, em, es mayor que... No, es lo mismo al final. No es que uno parte comparando con la mitad. Por ejemplo, parto comparando con 4. Y si 5 es mayor que 4, tengo un 1. Luego le resto 4 y me queda en 1. Es menor que 4, por lo tanto es 0. Le sumo. ¿Cuánto le sumo? Le sumo 2. Y 5 más, perdón, y 1 más 2 es 3. Y me da 0. Y después le sumo de nuevo 1 y voy a llegar como ahí. Pero no me da 5, qué raro. Hay algo raro en este gráfico. Compara contra la mitad del rango, por ejemplo. Que En este compara siempre con 0, porque compara contra la mitad del rango. Que hay dos formas de hacerlo. Una forma es igualar la entrada con la salida y otra forma, que es la que estamos mirando aquí, es restarle a la salida o del DAC para tratar de siempre llegar a 0. Entonces, en este esquema, trata de comparar con 0. Compara con 0. Sí, no sé qué está pasando, ¿ah? No entiendo por qué no nos da el valor que esperaríamos. Por ejemplo, entre -8 y +8 hay como 16. No es exactamente, a ver, como que se queda como eso. Ujú. Ahí se va aproximando la entrada. Sí, ese es el esquema alternativo, es el que sale aquí, que tú dices está aquí. El que estamos haciendo abajo está aquí. Son
son equivalentes, son súper parecidos, la diferencia es un corrimiento de ambas entradas. Sí, no entiendo por qué, es raro, nunca me había pasado esto, pero es cierto, deberíamos obtener puro uno eventualmente. ¿Cómo obtener puro uno? Si mi entrada fuera 8, por ejemplo, y comparo con este, luego le resto, ¿qué le resto? El problema es que le estoy restando FSR medio aquí. Si le restara FSR cuarto, no me pasaría eso. Claro, si le resto FSR cuarto, o sea, si la primera resta es con cuartos. ¿Por qué eso? Creo que puede ser, no sé. No, pero es que podrías quedar por abajo. Sí, a ver, si estuviéramos en lo correcto, para que fuera siempre positivo, deberíamos hacer ahí, después deberíamos hacer ahí, después deberíamos hacer ahí. Y eso me daría puro uno. Pero para eso, esta resta tendría que haber sido FSR cuarto. Y esta FSR octavos. ¿Te fijas? Em, entonces no entiendo por qué esto me está dando así. Porque uno parte restando FSR medios, pero si parto restando FSR medios, pierdo un bit. Sí, hay algo raro en este gráfico, porque perdí un bit en alguna parte. Sí. Voy a pensarlo, ¿ah? Si alguien, porque no tiene sentido darle más vuelta aquí, si a alguien se le ocurre la solución, me puede decir y se gana una décima. En todo caso, no es complicado, como se pueden imaginar, es simplemente restarle o sumarle de mitades para llegar a un valor. Y lo que hay que buscar es cuánto hay que restar o sumar la primera vez. Siempre vamos sumando, restando la mitad de lo que sumamos o restamos anteriormente. O sea, si aquí resté FSR medio, aquí sumo FSR cuarto, etcétera. Sí, aquí partimos restando la mitad del rango, pero es que si partes con 8 y restas la mitad, llegas como ahí. No, claro, la mitad del rango positivo es FSR cuarto. Y ahí funciona. Pero no entiendo por qué FSR cuarto, si siempre uno parte restando, tal vez. Tal vez al ser diferenciales distintos, no lo sé, la verdad. Pero eso nos va a dar codificaciones distintas al final. No es complicado, el tema es cuando uno hace esto, y ustedes lo van a ver en la tarea, em, hay que pasar por este análisis y se llega a algo. No entiendo por qué no nos está dando con FSR medio y sí nos da con FSR cuarto. Em, Porque si aquí sumo FSR medios, por ejemplo, digo, allá me pasa lo mismo, tengo que ir sumando FSR cuarto, el primer valor que sumo es FSR cuarto. Bueno, miremoslo con circuito. ¿M? Sí, sí, pero claro, puede ser eso también. O sea, tú dices que puede estar codificado, pero si parto en 8, en realidad me puede dar 1011 o me puede dar 1100. No me da el 1000 que yo esperaría que fuera el 8. ¿Sí?
Es raro porque o es mayor o es menor, no puede ser exactamente cero. A mí me funciona si es que partimos restando FSR cuarto. Miremoslo con el circuito, tal vez ahí nos iluminamos un poco. Este es un ejemplo de un SAR de alto desempeño. 2 megamuestras por segundo en modo warp. Eso es un tema marquetero absolutamente. O sea, esta cosa funciona bien a 1,5 mega. Y modo warp es que probablemente el ingeniero que probó esto dijo, oye, igual funciona a 2 megas, pero funciona peor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, digamos que este es un modo warp que anda más rápido, pero que no tiene tan buen desempeño. Llega hasta 18 bits. Tiene una referencia interna, INL más menos 2 LSB. ¿Y qué será esto S partido por N más D? SNDR. Eso es exactamente. THD, ya lo conocen. No pipeline delay porque es puramente SAR. O sea, no tiene esta latencia del pipeline. Entrega la salida paralelo porque va cargando un registro a la salida y disipa su buen poco. Este es viejo en todo caso. Este es un ejemplo de bajo consumo. Este es el HARP. Este es el autor de este paper que les dije que leyeran. Y él tiene muchos diseños de muy bajo consumo. Estamos hablando de 30 femtojoule por conversión, por paso de conversión. Eso es increíble. En este hace algo bien interesante, en este paper. em, en este paper le da un cierto tiempo al comparador para que compare. Y ustedes saben que el comparador no es instantáneo, entonces estas curvas en realidad, si uno mira la entrada al comparador o lo que sería la salida del comparador, no es algo instantáneo. Como ustedes recuerdan, el comparador se demora en alcanzar el valor final. Entonces, lo que hace ese paper es muestrar la salida del comparador. Y si la salida del comparador se está demorando mucho, significa que estamos en un punto de metaestabilidad. Entonces, para reducir el error de metaestabilidad que ocurre cuando estamos muy cerca del cero, ese paper identifica ese problema y ejecuta esa comparación varias veces. Y después saca un promedio. Y el promedio le dice si es mayor o es menor. Encontré bien interesante el concepto. Este otro ejemplo de bajo consumo, Enrique Álvarez, y 110 femtojoule por conversión, por paso a conversión. Ustedes ven este dato es enorme en comparación con el de HARP, pero el diseño no es sustancialmente distinto. Enrique usó lógica estándar. Si uno usa lógica, porque al final lo que consume aquí es la lógica, realmente, o sea, el consumo es de la lógica. Si uno usa lógica de bajo consumo, es posible llegar a mucho menos al final. Y lo otro es que esta es tecnología mucho más antigua que este paper. Esto es ridículo, esto de 2 femtojoule por paso de conversión es ridículo, demasiado bajo. Esta es la implementación clásica. Este es un paper del 75, ya tiene 42 años este paper, para que tengan una idea. Y este es el paper que hay que leer para empezar a entender estas cosas. Ya, ok, dije el de Harp, pero el de Harp está basado en este. Échenle una mirada a este también, porque les va a dar una idea de cómo eran las cosas en el 75. Se ve un poco feo, pero no es tan difícil de entender. A ver, ¿de qué se trata esto? Primero cargo, son hartos capacitores. ¿Ah? Es medio complicado, pero no es tan complicado. Son hartos capacitores y en realidad son como B más un capacitores, donde B es el número de bits. Entonces digamos que si esto fuera de 3 bits va a ser una cosa así. No, esto es de 4 bits, perdón. ¿Eso es lo mismo? Oye, se ven nada que ver. A ver cómo es la cosa.
primero se muestrea la entrada. Entonces yo aplico Bin aquí, esta es mi entrada. Yo la muestreo aquí y muestreo mi entrada en este arreglo. Ojo que tengo este switch aquí. Y este switch me permite hacer bottom plate sampling. Entonces eventualmente uno puede abrir este, después abrir lo otro. Y tengo mi entrada muestreada en estos capacitores. Y a esa entrada le voy cambiando mediante este DAC. Aquí cambio de Bin a referencia, es una referencia externa. Y voy cambiando cada bit secuencialmente. Cambio este bit acá y al cambiar este bit acá, mi referencia me mueve el valor de este capacitor, el valor de este capacitor, perdón, el voltaje de este capacitor redistribuye finalmente su carga entre todos los capacitores y ahí lo que hago es exactamente esta operación, de ir preguntando si es mayor o es menor que cero. Yo aquí estoy siempre comparando con cero. Entonces, ¿es mayor o es menor que cero? Mayor que cero, tomo una decisión, menor que cero, tomo otra decisión. Y dependiendo de si es mayor o es menor que cero, me devuelvo aquí o me mantengo y pruebo el siguiente. Y en el siguiente hago lo mismo. Pregunto si es mayor que cero, pregunto si es menor que cero. Y dependiendo la decisión, me cambio o me mantengo. Y luego paso al siguiente. Y secuencialmente voy tendiendo hasta el valor correcto. Veamos este ejemplo, que es un poco más fácil porque son pocos bits. Entonces este sería de 4 bits. Tenemos 1, 2, 3, 4 capacitores. No, este es de 5 bits, perdón. Este, porque estos son los capacitores del arreglo. Entonces este sería de 5 bits. Y hay un capacitor extra aquí a la salida. Ese capacitor extra es el que completa la matemática al final. Tratemos de entender qué ve cada capacitor. Este capacitor ve hacia su derecha un paralelo de 8 más 4 más 2 más 2. 8 más 4, 12, 14, 15, 16. Ve hacia su derecha 16C. Este capacitor de 8 ve hacia su derecha 8C. Entonces todos los capacitores ven lo mismo hacia su derecha. Y este último, que es el que está aquí, es el que permite que este capacitor vea a su derecha un C. Entonces permite completar la matemática. La carga en el nodo Bx, luego de abrir ese X, que es el switch de muestreo, que es este que está acá, resulta en menos Bin por 32C, que esa es la capacitancia total, ¿cierto? Entonces, la implementación clásica, primero probamos el bit 5. Entonces, volvemos aquí atrás, esta es la implementación clásica. Primero probamos el bit 5, que es mover este switch de aquí a allá. Es mover simplemente un switch y dejar todos los demás a tierra. Entonces están todos los demás a tierra con la carga original de mi entrada y muevo el bit 5 a Vref. Entonces cuando muevo este bit a Vref, uno puede hacer este ejercicio por carga o puede hacerlo de otra forma. Yo prefiero hacerlo de otra forma, pero aquí está calculado por carga. El asunto es el siguiente, yo moví este nodo de 0 a Vref, le di un escalón de Vref. Cuando a este le doy un escalón de Vref, ¿qué le pasa a Vx? Esto es como un divisor capacitivo, porque aquí tengo un capacitor y aquí tengo un gran capacitor. Y ambos son de 16C. Entonces, si muevo este en Vref hacia arriba, este se va a mover hacia arriba en la mitad, en Vref medio. Entonces, aquí está lo que se mueve hacia arriba. Vref medio sube, pero teníamos guardado un menos Bin desde la vez anterior. Entonces, el Vx
nos cambia en Vref medio hacia arriba. Y yo pruebo si es que ese resultado es mayor o es menor que cero. Aparece otra división capacitiva aquí que es debido a CP. Esto ustedes lo van a estudiar en la tarea. La tarea debiera salir hoy día. Em, y ese CP cambia un poco algunas cosas. Cambia la atenuación, aumenta la atenuación, pero no cambia la linealidad. Entonces, si Vx fuera menor que cero, significa que Bin es mayor que la mitad de Vref. Por lo tanto, el bit 5 debería ser un 1. Y si al revés, Vx es mayor que cero, significa que Bin está por debajo de 0,5 Vref. Por lo tanto, el bit 5 es cero. Siguiente paso, suponiendo que el bit 5 fuera cero. Si el bit 5 es cero, yo me devuelvo aquí. En vez de dejarlo en Vref, me devuelvo a cero. Entonces, en este switch, probé este bit, me dio muy grande, me devolví a cero y dejé el capacitor más grande conectado a tierra. Ahora pruebo este otro bit. Para probar este otro bit lo conecto a la referencia. Al conectar esto a la referencia, voy a tener de nuevo un divisor capacitivo entre este capacitor y la suma de todo eso. Y eso me va a dar un cuarto, porque 8 es un cuarto de el total, un cuarto de 32C. Entonces le voy a sumar un cuarto de BRF más lo que le había sumado antes en el caso de que esto hubiera quedado en BRF. Este no quedó en BRF, por lo tanto aquí no aparece el 1/2 BRF que había antes. Y voy probando, pruebo este bit, si el Bx es menor que cero, significa que Bin es mayor que 0,25 BRF, y en ese caso el bit 4 es un 1, el caso contrario es un 0. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Si se fijan la diferencia entre este y el anterior, el ejemplo que no nos dio, que no sé por qué no nos dio, es que este no es totalmente diferencial, este es single-ended. Entonces probablemente ahí está la diferencia. En un single-ended yo parto restando BRF medio. En uno que es totalmente diferencial puede ser un poco distinto. Puede ser que se parta con BRF cuarto. Sí. No, buena pregunta. No hay que cargar Bin porque eso ya quedó aquí. Ese valor está distribuido aquí, pero está el Bin. Entonces tú procesas carga y al ir procesando carga, si te fijas, no hay forma de cambiar la carga de este nodo. Entonces el Bin sigue ahí. Tú lo único que vas es sumándolo, restándole un offset para que este nodo se mueva para arriba o para abajo. Pero el Bin se mantiene. Entonces tú no vuelves a cargar Bin. Algunas limitaciones de este conversor. La tasa de conversión está limitada por el ancho de banda finito de los switches. Uno tendería a pensar que los switches son rápidos, pero aquí cada vez que cambio un switch de un lado a otro, hay una constante de tiempo entre esto y todo lo demás. Y esa constante de tiempo puede es la que limita la tasa de conversión. Para alta resolución hay un tema aquí, y es el siguiente. Se fijan, el capacitor más grande es 16 veces más grande que el capacitor más chico en un conversor de 5 bits. ¿Qué pasaría en uno de 16 bits? El capacitor más grande va a ser 2 a la 16 veces más grande que el más chico. No, perdón, 2 a la 15 veces más grande que el más chico. Es un número muy grande, es como 32.000 y tanto. Entonces, esa razón entre el capacitor más grande y el capacitor más chico se llama spread. Y un conversor de 16 bits en esta tecnología, bajo esta arquitectura, quedaría mal, porque si yo tengo mi capacitor más chico, limitado, por ejemplo, por emparejamiento, digamos que es, no sé, 4 femtofarad, por decir algo, mi capacitor más grande va a ser 32.000 veces mayor que 4 femtofarad. Eso es un capacitor muy grande. Entonces, es- ocupa mucho espacio.
Entonces tiene que haber alguna técnica que nos permita bajar el espacio. Y esa técnica, que no la vamos a ver, déjenme asegurarme, no, no la vamos a ver aquí, consiste en, ustedes la van a ver en la tarea en todo caso, consiste en poner un capacitor aquí en serie en alguna parte del arreglo. Entonces, si pongo un capacitor en serie, ¿qué me hace el capacitor en serie? Me hace que la capacitancia que hay a la derecha sea el valor serie entre este y todo lo demás. Y como el serie me atenúa, entonces todo lo demás tiene que ser más grande. O dicho de otra forma, lo que hay a la izquierda puede ser más chico. A ver, probemos cómo sería. Nosotros dijimos que lo que hay a la derecha de 8C es 8C, ¿cierto? Aquí hay 8. Pero ¿qué pasa si yo aquí hiciera este de 8C, este de 4C, este de 12, este de 12 y aquí pongo un capacitor de... Entonces aquí hay 16C, ¿cierto? Aquí pongo uno de 16C. 16C en serie con 16C hacen 8C. Entonces este capacitor sigue viendo lo mismo que veía antes hacia su derecha. Y puedo hacerlo lo mismo, poner un capacitor en serie en cualquier parte, y de esa forma reduzco el spread. Fíjense que aquí partí con 16 a 2. Perdón, antes tenía 16 a 1, ahora tengo 16 a 2. Yo puedo hacer lo mismo, incluso puedo hacer una especie de escalera binaria de este mismo estilo, poniendo puros capacitores en serie intercalados, ¿no es cierto? Lo que tengo aquí a la derecha es 8. 4 más 2 son 8. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí le pongo uno de 16C y aquí le pongo 8C, 4C y 4C? Ahí reduje inmediatamente el spread en otros dos por. Y puedo hacer lo mismo. A la derecha aquí tengo 8, por lo tanto puedo poner 16C, 8C y 8C aquí. Y la matemática no cambia en nada. Ya, esto 8C, pero lo puedo dividir todo por 8 y me quedan capacitores ínfimos. Entonces, uno puede arreglársela para que el spread sea mucho menor. El problema, y esto es lo que se llama un arreglo segmentado de capacitores, esto se llama un split array. O sea, esto es lo que estoy mirando justo aquí. Esto se llama split array. El problema es que la linealidad se vuelve sensible a la capacitancia parásita. Aquí nosotros vimos que la capacitancia parásita lo único que hace es atenuar la entrada del comparador, o sea, le hace más difícil la pega al comparador. En el caso de un split array, la capacitancia parásita sí influye en la linealidad. Y eso es algo que ustedes van a tener que estudiar en la tarea. Em, bueno, aquí hay varios puntos. Si el emparejamiento fuera un problema, necesitamos una capacitancia grande. Entonces podemos terminar con una capacitancia realmente enorme. Esto es lo que les comentaba del tema del del spread. Hoy aquí hay una pregunta que no está respondida. ¿Cuál es la capacitancia que importa para el cálculo del ruido KT partido por C? ¿Cuál es la capacitancia que nos importa aquí? ¿Será la capacitancia vista desde aquí hacia allá? ¿O será la capacitancia máxima o la mínima o qué? Antes de eso, preguntémonos, ¿dónde medimos el ruido KT partido por C? Recuerden que Vx es lo que vamos a estar muestreando, comparando con cero o con lo que sea. Entonces, si estamos comparando Vx, ¿cuál es la capacitancia que nos importa? La suma de todas, ¿cierto? Es la suma la que influye. Este está conectado a tierra de señal, así que es la suma. Décima por eso. La suma. Entonces no es tan terrible. En términos de ruido, este tipo de conversor no es tan terrible porque puedo hacer un C súper chico. Lo que me importa al final es la suma de todos los C. Entonces haciendo un C chico
igual me la arreglo para tener bajo ruido. Muy bien, esto es una implementación alternativa que quiero presentar. Está basada en una idea de Krannings, pero que después Enrique Álvarez modificó y que después Matías Jara implementó de manera mejorada. La gracia es que todos los capacitores aquí son del mismo tamaño. Tiene varios problemas. Es lento, es sensible al ruido, es sensible al offset del comparador y es sensible al emparejamiento. Pero lo divertido es que hicimos el análisis y llegamos a que es del tipo de conversores que menos consume, incluso consume poco desde la referencia. Entonces la idea está presentada aquí. Imagínense, y lo otro, otra gracia que tiene es que es totalmente diferencial. No existe una forma de hacer un SAR, o yo no he encontrado una forma de hacer un SAR ADC totalmente diferencial. Si uno ve las implementaciones prácticas, son al final dos SAR con un comparador. Esa es una implementación práctica de un SAR diferencial. Yo hice algo así en mi tesis de doctorado y una implementación clásica. La gracia de este otro es que es totalmente diferencial. Entonces la idea es que yo le meto aquí mi entrada diferencial en este capacitor y todos los capacitores son de igual tamaño. Entonces lo primero que hago es meterle mi entrada diferencial y meterle una referencia aquí a estos dos. Les meto VR medios. Y ese VR medios lo empiezo, fíjense en lo que está en rojo. Comparto este VR medios con este otro capacitor y me quedan los dos en VR cuarto. Luego voy a compartir este con el siguiente capacitor y me quedan en VR octavos. Luego comparto este con el siguiente y me quedan VR 16 avos. Y finalmente comparto el último y me quedan VR 32 avos. Entonces todos los capacitores que están de aquí hacia la izquierda van a terminar cargados con VR medios, VR cuarto, octavo, 16 y 32 avos. Y si yo tengo mi entrada y la conecto a un capacitor que tiene VR medio, voy a sumarle una carga equivalente al VR medios y voy a mover ese valor, lo voy a desplazar. O al revés, podría conectarlo así y le voy a restar esa carga. Entonces, usando la lógica correcta, yo puedo sumarle o restarle VR medio, restarle VR cuarto, sumarle VR octavo, etcétera, hasta que llego al valor final. Y eso es lo que se muestra aquí. Voy sacando cada uno de los bits de esa forma. Esta implementación es súper, súper eficiente, pero como decía, tiene varios problemas. Uno de los problemas es que la entrada del comparador ve una atenuación más esta suma ponderada, y esa atenuación es función del paso de conversión. Entonces, si es que yo tengo un offset aquí, ese offset no escala junto con esto. Entonces, ese offset me va a producir una no linealidad, porque es como que estuviera haciendo crecer el offset. O sea, si yo meto el offset dentro de la ecuación, dentro del paréntesis, el offset queda multiplicado por 3 aquí, aquí el offset queda multiplicado por 4, aquí el offset queda multiplicado por 5 y aquí por 6. Entonces el offset va creciendo en la práctica y eso es malo. Estos son resultados del chip de Enrique Álvarez. Es súper chico, esta cuestión es realmente chica y consume muy poco. Cuando digo realmente chico es que es como el porte de un pad más o menos, para que tengan una idea. Es súper, súper chico. Y se puede hacer más chico aún. Sí, este. Pero en realidad ese es un valor que no hace justicia al trabajo, porque Enrique, por ejemplo, no usó compuertas lógicas de bajo voltaje o de bajo VT. Él usó todo a 1,8 volts. Si baja el voltaje, al tiro te baja el consumo. Entonces, insisto, no le hace justicia. No, esto es en 180. Sí. Ya, pues este otro tema, un tema totalmente distinto. Nosotros al principio dijimos que íbamos a ver ADCs de un bit a la vez. Check. Ahora vamos a ver ADCs intercalados en el tiempo. Estos ADCs ya lo he mencionado otras veces.
Son varios ADCs en un solo chip que van procesando la entrada secuencialmente. Entonces, tengo algún multiplexor acá, o en este caso no hay un multiplexor, simplemente está la entrada puesta a todo y este es el multiplexor. Entonces tengo la entrada entrando a todos los conversores y tengo un clock que está un poquito corrido. Entonces procesa, este clock le indica que procese este instante. Después a este ADC, este clock le indica que procese a ese instante. Después a este otro ADC se le indica que procese ese instante. Entonces, si bien cada uno de estos ADCs se demora más de lo que se demora el clock en pasar de uno a otro, o sea, este se va a demorar un buen rato en procesar su salida, no importa, porque ya la muestreó. Y este muestrea al siguiente instante, este muestrea al siguiente instante. Entonces, con eso logramos una tasa de conversión combinada m veces mayor que la tasa de conversión de cada uno de estos ADC, donde m es el número de conversores en paralelo. El problema es que cada uno de ellos, si bien no va a procesar la información a la misma velocidad a la que se va propagando el clock, tal vez decir propagando el clock es una mala forma de decirlo. No es que el clock se propague, sino que yo le doy clocks levemente diferentes. El problema es que cada ADC necesita un ancho de banda de adquisición comparable a la frecuencia de entrada máxima. Entonces igual tengo que preocuparme de que el front-end de los ADC sea súper bueno. Y otro problema que aparece es el Fixed Pattern Noise. ¿De qué se trata eso? Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Imaginemos que la entrada es cero y que todos los ADCs tienen cero offset, excepto uno que tiene un poquito de offset. Entonces la salida va a ser 000 offset, 000 offset, 000 offset. Entonces va a aparecer un offset en- a cada rato. Si cada uno de estos tiene un offset distinto, la salida va a tener un patrón de offset que se va a ir repitiendo en el tiempo, porque estos no son exactamente iguales. Ese patrón de offset y de ganancia se llama Fixed Pattern Noise o ruido de patrón fijo. ¿Se le ocurre alguna forma de resolver este problema de Fixed Pattern Noise? Puede ser calibración, ¿cierto? Algún tema de algún tipo de calibración que reduzca esto. ¿Alguna otra forma de reducir el Fixed Pattern Noise? Hacer que no sea fijo, ¿no? Ir cambiando la secuencia. No darle un, dos, tres, sino que ir cambiándolo de manera que estos se vayan alternando y terminen con un ruido de algún patrón que no sea repetible. Este es un ejemplo. Aquí hay varios ADC y aquí hay RAM. Entonces, podemos intercalar varios ADC lentos para obtener una alta tasa de conversión sin aumentar mucho la complejidad o el consumo. Este arreglo tiene 8 ADC de 6 bits y cada uno llega a 75 megamuestras por segundo. Entonces, en total llegan como a 600 megamuestras por segundo. La gracia de esto es que si yo no usara time interleaving o no usara esta idea de intercalado en el tiempo, yo tal vez podría lograr esta misma tasa con esta misma resolución, pero la potencia sería mucho mayor, o en algunos casos sería infinita. O sea, que la potencia sea infinita significa que no puedo hacerlo. En este caso se podría hacer, tal vez, pero consumiendo mucho más. Este otro ejemplo, vemos 80 track and holds, 80, estamos leyendo bien, 80 ADCs de pipeline. 80, wow. O sea, en un chip hay 80 pipelines para aumentar la velocidad en 80 veces. Qué divertido. Y con eso llega a 20 gigabits por segundo. Eso es absurdo. Pero bueno, nosotros que usamos osciloscopios necesitamos frecuencias de conversión lo más rápidas posible. Así que eso ayuda, ciertamente. ¿Qué problemas hay? La disparidad de desnivel. Como ya lo dije, cada canal tiene un voltaje de desnivel diferente. Entonces la salida tiene esta secuencia de error periódica o fixed pattern noise. Y eso produce tonos espurios en el espectro.
También hay disparidad de la ganancia y eso produce modulación de amplitud, así como AM, aparece como un patrón AM. Y hay diferencia en las fases de los relojes. Yo no puedo hacer que a estos 80 le lleguen los relojes exactamente desfasados en la misma cantidad. Es difícil garantizar una relación de fase precisa entre los relojes y eso produce una modulación de fase, que es parecido a esto que hablábamos de incertidumbre en la apertura. ¿Se acuerdan de eso? De Aperture Uncertainty, que hablábamos de que el clock jitter al final es lo que limita a los conversores en velocidad. Bueno, eso se aplica muy bien a estos intercalados en el tiempo. Y las soluciones, diseño cuidadoso. Cuec. No, no hay mucho más que hacer. Hacer un layout bien hecho. Un layout en que los caminos estén súper bien especificados. Y hacer calibración analógica o digital. Este es el efecto de los errores de desnivel. Por ejemplo, el full scale es 1 volt, el desnivel es del orden de 1 milivolt, entonces el ENOV que puedo obtener es como 9 bits. Oh, entonces aquí en este eje ponemos el sigma del offset dividido por el full scale y en este eje nos da el ENOV. Entonces no podemos obtener un ENOV arbitrariamente bueno. Por ejemplo, no podemos obtener un ENOV de 16 bits si es que tenemos que el sigma de offset dividido por el full scale es de a la menos 4. Entonces finalmente el sigma del offset me limita la resolución combinada. ¿Cómo son los errores de ganancia? Aquí nuevamente, este es el sigma de la ganancia y aquí tenemos para m igual 2, o sea, para dos conversores en paralelo, m igual 4 y m igual 8. Y si sigma es 0,1%, 0,1% es 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. No puedo llegar más allá de 10 bits, porque el resto va a ser un gran error de SNDR. O sea, nos baja la SNDR. Y estos son los efectos de los errores de fase. Este phase skew, o es el error en la fase. Esto está medido en picosegundos. Este gráfico fue hecho para m igual 4. Si tengo fin de 100 mega, estoy en esta curva. El skew de fase de 3 picosegundos. Entonces, esto es 0 picosegundos. Esto es 10 picosegundos. Perdón, esto es 1, 2, 3. Aquí estoy en 3. No puedo llegar más allá de 9 bits. Eso es un problema. Ya, pues dejémoslo aquí. Las láminas quedaron hasta ahí. Mi voz también no da más. Así que dejémoslo aquí.